¿Cómo están? Muy bienvenidos. Se inicia en UCB Televisión Diálogos para este martes. Este martes por la noche, usted sabe que nos juntamos para conversar, conocer los candidatos, las candidatas, pero puede ser cualquier otro día de la semana, porque se están repitiendo, ¿no es cierto?, en el transcurso de la semana, estos capítulos, que en estreno es lunes y martes en UCB Televisión, digital la señal para regiones y para todo el país a través de los cable operadores ucbtv.cl. Lo que tengo acá, ¿no es cierto?, son en podcast cada una de las entrevistas que han sido asociadas, ¿no es cierto?, que ya están colgadas, que ya están ahí online, digamos, para que usted las pueda revisar. Bueno, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Voy a comenzar con un ex constituyente de la primera etapa, ¿no es cierto?, del primer proceso. Jaime Baza. Lo saludo, está en línea. Jaime, ¿cómo estamos? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y ser parte de estos diálogos, porque eso es lo que nos hace falta, un diálogo. Pese a que tú tienes diálogos todos los días ahí con los alumnos. Profesor, ¿hace cuántos años, Jaime? Mira, profesor a cargo de un curso hace 20 años, 19 Mira, años, pero como profesor ayudante y ayudante estoy desde que estoy en la universidad, o sea, desde el año 98, 99 que empecé haciendo clases. ¿y ha cambiado mucho el ser profesor? ¿Tienes esa noción de cambio o Sí, sí? sí, mira, hay ¿En varias qué cosas que han aspecto? cambiado. Mira, por lo pronto yo creo que la relación entre profesores y estudiantes ha cambiado harto en el último tiempo. Yo diría que primero porque se ha profesionalizado harto el trabajo del profesor universitario, que antes no estaba tan profesionalizado, antes eran los propios profesionales de una determinada disciplina los que hacían clases también en la universidad, y poco a poco esos mismos académicos se fueron profesionalizando, ¿verdad? Y la academia terminó convertida en una profesión, en una Mm. actividad especializada. Pero también porque los propios estudiantes han ido cambiando y las formas de estudio también han cambiado mucho. Yo estudié en los 90, donde el currículum era anual, o sea, uno empezaba una asignatura en marzo y la terminaba en diciembre, ¿verdad? A veces en marzo del año siguiente, y eso generaba un tipo de relación eh, muy como de largo plazo, de largo aliento entre un profesor y sus estudiantes, que no estaba tan marcada por el rendimiento escolar o universitario, porque el rendimiento quedaba postergado para los exámenes de noviembre o diciembre. En cambio, ahora que las pruebas son semestrales, Claro. hay mucha más ansiedad. O sea, el primero, las asignaturas son semestrales, tenemos dos o tres pruebas parciales más el examen. Entonces hay una dinámica de evaluación mucho más constante, mucho más presente, y Ujú. eso yo creo que altera un poco la relación entre profesor y estudiante, y además que, claro, los propios estudiantes hoy día se relacionan con la autoridad de una manera distinta. Sí. Entonces, todo ese ecosistema es muy distinto de cómo era hace 30 años cuando yo empecé haciendo clases como ayudante. Sí. Oye, y bueno, ¿y esa pasión te ha mantenido durante todo este tiempo digamos, en tu condición de docente? Porque tú has tenido otras cosas, ahora vas camino, digamos, al intento de llegar a ser diputado. Ese corazoncito, ¿qué tanto tiene incidencia con lo político? ¿O lo político con el corazón de profesor? ¿O van absolutamente disgregados? No, yo creo que va muy de la mano. Yo creo que ser profesor, ser académico, eh, supone adquirir un determinado compromiso, no solamente con los estudiantes que están en tus salas de clase, sino que también de alguna manera con la disciplina, ¿cierto? Con el objeto de estudio, pero también con la sociedad, ¿verdad? En la universidad, en el colegio, no se forman solamente técnicos o profesionales, ¿verdad? Más o menos capacitados para desempeñar un determinado oficio, una determinada profesión, se están formando también integrantes de una sociedad, se están formando en sus etapas finales probablemente de formación a ciudadanos y ciudadanas que también van a ejercer derechos políticos, también van a ejercer derechos laborales en algún momento. Entonces yo soy de los que cree que la enseñanza no se limita a la transmisión de información o de conocimiento, ni siquiera a la formación de conocimiento,
sino que tiene una tarea política en sí misma que permite mejorar también a la propia comunidad. O sea, en la medida que estamos participando permanentemente de un proceso de aprendizaje basado en el diálogo, ¿verdad? En la diferencia, también nos formamos como ciudadanos, como ciudadanas. Y ahí yo creo que hay una línea de continuidad súper interesante entre el trabajo político que yo hago y el trabajo académico que hago también en la universidad. Oye, y si te resulta, digamos, la gente vota y llega a ser electo, ¿no es cierto?, como diputado de Distrito 7, dejas absolutamente, me imagino, no te va a alcanzar, digamos, el tema de la docencia. Mira, el compromiso que tengo conmigo mismo es no dejar la universidad. Primero porque me gusta mucho hacer clases, pero segundo porque entiendo que es muy importante que los políticos profesionales, especialmente quienes ejercen cargos de representación popular, tengan un pie puesto en la realidad cotidiana, ¿cierto? Que no pierdan esa conexión, esa sensibilidad con el mundo social al que se representa, ¿verdad? Ok, Entonces mi intención al menos es seguir trabajando en la universidad y sobre todo dirigiendo las tesis de algunos tesistas de posgrado que están en pleno desarrollo. ya. Vamos a ver cómo se dan, se dan, ¿no es cierto? Y cómo se gesta, digamos, esta etapa, ¿no es cierto?, que buscas ahí en el Congreso. Oye, si llegas al Parlamento, ¿vayas ahí con... te lo han preguntado, ¿no? ¿Vayas ahí con terno, vayas ahí con corbata o camisa? ¿Cómo va a ser la cuestión? No, yo creo que voy a ir vestido acorde de la importancia que tiene un acto republicano como este. Yo creo que las instituciones tienen una dignidad propia y ciertamente ser diputado, representante de la voluntad popular, amerita ir a la altura, ¿verdad? A la altura del cargo, ¿no? No sé si eso significa con corbata o no, pero, Ya. pero sí a la altura del cargo. Va a ser una ceremonia muy importante. Bueno, si no recuerda la gente, ¿no es cierto? Me refiero básicamente por tu impas. Eso, no sé si fue impas, ¿ah? Pero fue en el año 2018 eso, ¿no? En la Comisión Sí, de sí, Defensa. 2018. Claro, y que te enrostran, ¿no es cierto?, que tú ibas a hacer a dictar una mini conferencia, una presentación, llamémosle así, y te dicen que por qué estabas con solamente camisa y no con corbata o con chaqueta. La chaqueta la tenías ahí, a propósito, ¿ah? Sí, fue una cuestión muy curiosa que efectivamente yo creo que prendió mucho la ciudadanía, probablemente por este ánimo muy contrario al abuso, ¿cierto? De que ya estamos todos un poco cansados de que nos pongan la pata encima. Y yo creo que esa reacción ciudadana, ¿verdad?, a este video que se viralizó tanto, viene un poco por ahí, ¿verdad? Porque es lo que significa, ¿verdad?, que inviten a alguien a trabajar y que lo estén retando porque no está vestido de acuerdo al estándar, ¿verdad?, de determinado personaje que estaba sentado ahí. Ya. Pero pasó y igual queda uno incómodo, ¿ah?, ante una situación de ese tipo. ¿Te afectó? ¿Te disgustó? ¿Cuál fue Sí, su fue vivencia interna tuya? ¿Ah? un poco incómodo al principio, pero, pero la verdad es que yo iba a trabajar, entonces igual estoy medianamente acostumbrado a estas salidas de madre que de repente tienen esas personas que se sienten un poco más apatronadas o en cierta posición de poder. Y a mí lo que me interesaba era, nada, explicar lo que tenía que explicar y ciertamente defenderme. O sea, yo tampoco tengo interés en dejarme pasar a llevar. Me parecía necesario, ¿verdad?, que yo pusiera los puntos sobre las IES, pero para mí lo importante era hacer la presentación del proyecto de ley que estaba en discusión. Oye, lo bueno y lo malo de la política, a tu juicio, tú que ya la has conocido, estuviste convencional, Mm. constitucional en su primera versión, qué sé yo, cuéntame, con tu sentimiento, de tus propias palabras, lo bueno y lo malo. Mira, hay una cosa muy linda de representación de la voluntad popular, de tratar, ¿cierto?, de empujar políticas públicas, reformas, propuestas que vayan efectivamente en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Es muy interesante, sobre todo en momentos como este, donde hay una expectativa tan importante de cambio, pero también de consolidación de las reformas sociales que se han implementado en los últimos años. Pero también es claro, ¿verdad?, que la política es ingrata, que hay muchos intereses particulares en juego, hay hay mucha pugna de egos, hay muchas agendas personales en disputa, y claro, más allá de la vocación de servicio público que uno pueda tener,
uno entra en una fauna, ¿verdad?, que está muy tensionada permanentemente por intereses públicos, intereses privados, carreras políticas personales, ¿verdad? Y eso siempre es un poco difícil de manejar cuando uno llega a un espacio en clave más bien idealista, ¿cierto? Con ganas de cambiar las cosas dentro de lo que uno cree que es mejor para el país. Mm. Pregunta que va muy linkeado a esto, ¿no es cierto? Lo que tú acabas de señalar. Porque fíjate que hay muchos que piensan de esa manera, ¿no es cierto? Pero llegan a esta instancia, son electos, llegan al ejercicio propiamente tal de ser parlamentario y de poco se dan cuenta que entraron al sistema, ¿no es cierto? Y todo lo que a lo mejor veían desde fuera y repudiaban, bueno, simplemente lo fueron aquilatando, lo fueron internalizando. ¿Cuál es el punto, digamos, de equilibrio y cómo crees tú que puedas después reaccionar? Porque también el sistema es el que te lleva a, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿cómo vas a manejar eso? Bueno, yo creo que uno de los elementos ciertamente es mantener mi condición de profesor universitario. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto, y aquí no hay una cuestión de mala fe o de mala voluntad, Ujú. pero ciertamente el sistema en su conjunto es muy pesado, la maquinaria tiene una inercia, ¿verdad?, muy, muy pesada, que es muy difícil de cambiar, y es muy fácil que te coma esa maquinaria, Sí, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que hay un desafío de ser muy leal a tus ideales, muy consciente de qué es lo que uno quiere ir a representar a ese espacio institucional y no perder de vista, por así decirlo, la vida real, ¿cierto? Esa conexión que uno tiene con mi trabajo en la universidad, con la familia, con los amigos, con espacios creativos, con espacios de ocio, que te permitan efectivamente mantener, por así decirlo, los pies en la tierra, ¿verdad? Porque uno llega con muchas, espero llegar con mucho ánimo, ¿verdad?, de cambio, con muchas ideas, un poco idealista también, pero te vas a encontrar con una institución que tiene ciertas características culturales propias, que tiene una forma de organización determinada, Sí. y que probablemente va a ser imposible algunos cambios, otros más lentos, otros más difíciles, ¿verdad? Es una realidad, yo creo. Jaime, ¿y qué pasa desde dentro? Porque tú también perteneces a una coalición, eres de Frente Amplio, qué sé yo, porque también puede haber una mirada que esté alineada por razones obvias, ¿no es cierto?, de partido, pero que a lo mejor no te convencen o no. ¿Cómo vas a lidiar con eso? Es complicado. ¿Ah? Mira, yo creo que es muy importante en una sociedad democrática, y sobre todo cuando uno forma parte de un proyecto colectivo, ser consciente y respetuoso de la posición de minoría que uno mismo pueda tener. Mm, Yo estoy muy cómodo en el partido, he participado muy intensamente de distintos espacios de discusión, ¿verdad? Formo parte del Comité Central, soy uno de los coordinadores de la Comisión de Formación dentro del Comité Central, participo en esa misma línea de formación en el comunal de Viña del Mar del Frente Amplio, pero siempre está la posibilidad de que en una decisión determinada o en una discusión política determinada uno quede en posición de minoría. Y yo creo que uno de los elementos propios de la democracia, ¿verdad?, para el fortalecimiento de los proyectos colectivos, es que uno sea capaz de respetar y de valorar lo que significa para una democracia que uno sea minoría, ¿verdad? Eh, Porque eso te permite seguir participando del proyecto colectivo, empujarlo junto con los demás militantes, con los demás compañeros, y no forzar lo que te ha terminado, lo que ha pasado muchas veces en la izquierda, el quiebre, ¿cierto? Uno puede formar parte de una organización aun cuando no esté de acuerdo con el 100% de las cosas o de las cuestiones que se deciden en esa organización, ¿verdad? Pero lo nuclear, lo fundamental, lo central, uno sí lo comparte. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Porque si no, el único espacio de militancia que a uno le queda es uno mismo, claro. ¿verdad? Porque es el único espacio en el que uno está de acuerdo consigo mismo un 100%. Yo creo que eso es algo que hay que trabajar harto y que yo afortunadamente en este tiempo he llevado bastante bien. Y me Sí, gusta, por lo demás, me gusta participar de ese proyecto colectivo. y si no se queda en el discolaje, ¿no es cierto? Que ha sido tema también de Claro, análisis ya, y de atomización, porque tenemos una cantidad increíble, ¿no es cierto?, de partidos políticos que en algún momento se tendrá que replantear. Te quiero llevar al tema más familiar, Jaime. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Están entusiasmados con
con esta etapa. Sí, Partamos de qué año tienen, digamos. sí, sí, sí. Mira, los dos mayores están muy conscientes de lo que está pasando, están muy contentos y muy entusiasmados. Tienen Ujú. 17 y 19. Ah, ya, no, pero grande ya. Sí, sí, la mayor va a cumplir 20 poco después Ah, de las elecciones. ok. Y, Ya. y nada, están los dos muy, muy contentos, saben bien de lo que se trata, siguieron también lo que fue el trabajo en la Convención Constitucional. ¿No, no Entonces, quedaron afectados por la sobreexposición ahí en ese no, proceso? Ya, afortunadamente no, porque siempre cuidé la protección del espacio familiar. Entonces ellos siempre estuvieron más bien al margen de esa exposición. ok. Y la chiquitita tiene 6 años, no cacha mucho, pero me acompaña a todas las actividades porque le encanta estar metida ahí. No sé, por la semana pasada estuvimos en la mesa de seguridad aquí en Reñacalto Mm, y ahí estaba la Aurelia agarrada entre medio de los carabineros, sacándose fotos, muy contenta. ok. ¿Qué es para ti, Jaime, la derecha? ¿Qué significa la derecha en Chile? Mira, para mí la derecha es un sector político que, que tiene una propuesta política y ciertas fundamentaciones teóricas e ideológicas que se mueven entre la conservación del status quo y la protección de los intereses de los sectores más privilegiados. Yo creo que en entre esas variables se mueven la regla general de los representantes de derecha, porque no quieren cambios estructurales, porque no están pensando realmente en los intereses de los sectores trabajadores, los más postergados. Hay una apuesta casi permanente porque las cosas no cambian mucho, ¿cierto? Esta idea de rechazar para reformar y cosas por el estilo que escuchamos de vez en cuando que se traducen en solo rechazo y nada de reforma. Eso lo hemos visto muchas veces en los últimos 35 años. Eh, yo creo que hay ahí un ánimo más bien conservador, ¿cierto? Más allá de que parte importante de la derecha pueda ser liberal, en Chile no es tan importante, la regla general de la derecha chilena es que es más bien conservadora. ¿Y cómo te ves en el escenario como eventual parlamentario de un eventual gobierno de derecha? ¿Cómo va a ser la relación obstruccionista? Siempre se dice esa palabra, no sé, obstruccionista, que me cuesta mucho decirla a propósito. Vaya, ¿cómo va a ser tu postura ahí? En la Mira, yo creo que eventualidad, ¿no es cierto? De ambas claro, cosas. claro, no, no, en ese escenario yo creo que es clave un Congreso Nacional fuerte, que sea capaz de defender los derechos de las personas, especialmente los derechos de la agenda social, los beneficios que recibe la población, y que sea un contrapeso político, argumentativo, fuerte y eficiente frente al poder ejecutivo. Yo no estoy de acuerdo con la lógica de la obstrucción, pero sí me parece que hemos logrado avanzar cuestiones muy importantes en materia de derechos sociales, de beneficios sociales, y sería una pérdida muy significativa retroceder en esas materias. Entonces yo espero un Congreso Nacional fuerte que defienda nuestros derechos y que nos permita mirar el futuro con esperanza. Jaime, tú te notas, nosotros no nos conocemos, digamos, ¿ah? De hecho es primera vez que entablamos una conversación, De digamos, ¿ah? verdad. Y más encima virtual. Yo no te conozco, pero infiero, percibo, digamos, que tú eres una persona súper relajada, calmada, metódica, súper cuidadosa en tus pasos, ¿ah? Que lo estudias mucho todo, eh, pero que tienes también la sapiencia de escuchar. ¿Ah? Te noto como que, a ver, escuchemos, veamos, y obviamente mi posición la explicito, la pongo sobre la mesa, ¿no es cierto? Pero sobre Sí. primero la base de escuchar. Cuéntame tus habilidades blandas. ¿Cómo te sientes tú preparado para esta etapa política, ¿no es cierto? Parlamentaria eventual. Sí. Mira, yo creo que a mí me ha marcado mucho el trabajo académico, que si bien no tiene el sentido de realidad y el sentido de urgencia que puede tener la política, el sentido académico incorpora ciertos elementos en el proceso de formación personal que son bien valiosos, creo yo, en el presente, sobre todo en una época de tanto griterío, ¿verdad? De tanta intolerancia. Y primero son los tiempos de trabajo, ¿cierto? La academia demanda tiempos de trabajo que son de largo alcance, de largo plazo, los conocimientos se van desarrollando,
solidificando y todo un proceso como de sedimentación detrás del proceso de construcción del conocimiento que requiere tiempo, ¿verdad? Que requiere reflexión, requiere revisar hipótesis, si está bien, si está mal, si le falta, qué sé yo, hay un libro nuevo, leer el libro. Y por otro lado, eh, cuando uno ya tiene más o menos avanzado ese trabajo, siempre hay una instancia de diálogo y articulación con colegas. Cuando uno presenta la propuesta, uno presenta su proyecto Mm. y es sometido a una crítica súper aguda por parte de tus colegas. Y uno ahí está obligado a tomar nota, ¿verdad? A escuchar y Claro. bancarse esas diferencias. Entonces, más allá de la cuestión personal, yo tengo unos profesionales y he aprendido mucho del valor que tiene la diferencia cuando se trata de una diferencia de opinión, cuando es una perspectiva distinta, eh, porque la regla general ha sido que esa diferencia enriquece mi propuesta de trabajo inicial. Entonces yo espero que más allá del sentido de la realpolitik, ¿verdad? Ujú. Yo espero que los argumentos que podamos dar en el Congreso Nacional lo reivindiquen como un lugar para parlamentar, no solamente para el reel explosivo o para la cuña fácil, ¿verdad? Y tampoco para el titular escandaloso, sino que el Congreso Nacional sea un lugar de parlamento, donde efectivamente vayamos a escuchar, a conversar y a parlamentar, para buscar las mejores leyes, ¿verdad?, en representación de los intereses generales del país. Oye, estos diálogos que estamos, ¿no es cierto? Así se llama el programa, esta instancia donde en la noche conversamos con los candidatos y las candidatas al Parlamento, busca eso, conversar y no buscamos la cuña fácil, como dices, ¿no es cierto? No buscamos que, bueno, ¿cuál es tu mea culpa? Porque eso, de verdad, dejémoselo a otros programas, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Pero te quiero preguntar también, así como hay reconocimiento de esta templanza para escuchar, para convocar, para plantear de buena manera, en una buena política, digamos, tus puntos, pero también para repasar y decir, chuta, por aquí no fue bien la cosa, tratemos de ir por este otro lado. Entonces, esa renovación en el buen sentido, que sea edificante, ¿ah? Constructivo, que los errores se pueden enmendar y se pueden mejorar, para eso están. ¿Cómo vas Sí, a sacar ese provecho? sí, efectivamente la experiencia, yo creo que es importante reconocer cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos, no solo del último tiempo, pensando en las discusiones constitucionales del 2021, 22, 23, sino que también pensando en lo que hemos hecho bien como país desde el 88 con el plebiscito, 90 con la recuperación de la democracia. Yo creo que hay experiencias positivas que rescatar en lo que fueron los buenos de la concertación, los buenos de Piñera, el bueno del presidente Boric. Hay experiencias, ¿verdad?, de las cuales podemos aprender para no caer en errores que se han cometido en el pasado. También poniendo esos tres ejemplos de nuevo, los buenos de la concertación, de la nueva mayoría, del presidente Piñera y el actual, de modo tal de que podamos proyectar el futuro aprendiendo de lo mejor de nuestras virtudes, ¿verdad? Y seamos capaces de identificar con, con seriedad, con templanza, podríamos decir, cuáles son las responsabilidades que tenemos en los errores que hemos cometido. Yo ciertamente en términos personales puedo reconocer errores, ¿verdad?, en términos políticos, en lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional, pero creo que lo importante es ser capaces de analizar estos últimos 35 años como un conjunto epocal, histórico, que probablemente está terminando, para proyectar lo que viene eh, con la capacidad de ofrecerle al país algo distinto. Se habla mucho, por ejemplo, de la tensión que existe sobre la matriz productiva. Eh, Hablamos mucho de crecer, pero la actual matriz productiva no sabemos si da más de lo que ya da. ¿Se puede crecer más con lo que tenemos actualmente o es necesario diversificar la matriz productiva para que los trabajos que realiza la población sean efectivamente una contribución al crecimiento y al desarrollo? Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de preguntas que requieren respuestas de largo plazo, que van más allá de los próximos 4 años del periodo presidencial, debieran ser enfocadas, creo yo, con una altura de miras que nos permita analizar
estos últimos 35 años con sus virtudes y con sus errores con altura de miras, ¿verdad? Para que efectivamente podamos proponerle al país un tipo de modelo de desarrollo social eh, que sea provechoso para todos los sectores del país. ¿Cómo ves, Jaime, el próximo año? Más allá de marzo, ya en el rodaje del nuevo gobierno, de la nueva administración, sea quien sea. ¿Cómo ves a un país unido, más polarizado que nunca? Mira, Abierta la pregunta. sí, me cuesta saberlo porque tenemos un proceso electoral importante a portas, ¿cierto? Yo creo que depende mucho, no tanto del resultado, sino que más bien de los tonos con los cuales la, se procesen los resultados de las elecciones. Yo espero que podamos tener después de diciembre eh, un país que sea capaz de procesar sus diferencias respetuosamente, que sea capaz de mirar hacia el futuro sin el ánimo de derrotar al adversario, sino que con el ánimo de construir de una forma razonablemente conjunta, eh, de modo tal de que la discusión política, con todas las diferencias que hay entre sus actores, sea capaz de llevarse adelante de un modo que le proponga a la ciudadanía un horizonte más esperanzador, de mayor bienestar económico y social para todos los integrantes de la sociedad. Eh, y eso va a depender mucho de cómo se procese los resultados electorales de ahora de noviembre y de diciembre. Si los triunfadores empiezan a apuntar con el dedo a los perdedores, etcétera, nos va a ir mal. Si los derrotados empiezan a reclamar o a desconocer el resultado de las elecciones, nos va a ir mal. Yo creo que es importante que cada uno sea capaz de reconocer lo que aporta, que seamos capaces de reconocer en el otro qué es lo que el otro aporta, eh, de modo tal que podamos construir, como te digo, de una forma razonablemente conjunta, siendo conscientes de nuestras diferencias, pero también siendo conscientes de que tenemos intereses comunes, ¿verdad? Como es el bienestar del país. Y más allá de la política, o de los políticos, aunque todos sabemos que es política y se puede, ¿no es cierto? Pero más allá de los políticos, los entes vivos de una sociedad, los organismos, las instancias, ¿no es cierto? Las juntas de vecinos, qué sé yo, po, ¿ah? Los gremios. ¿Cómo crees tú que van a ir y van a pararse frente a una nueva administración? Se habla, ¿no es cierto?, que hay claras posibilidades de que sea de derecha. Entonces, a partir de eso, ¿cómo va a confluir, digamos, un ambiente social? ¿Cómo lo ves tú, en definitiva? Mira, yo espero que podamos aprender de lo que fueron las iniciativas de diálogo político que se implementaron durante los procesos constituyentes de Bachelet en adelante. Yo creo que no podemos pensar siempre a las organizaciones sociales en clave de protesta social. Eh, en las organizaciones de base, tanto territoriales como funcionales, hay mucho trabajo democrático, de diálogo, de deliberación, que yo creo que la política debiera incentivar. Eso no significa incentivar necesariamente la protesta social, porque esa es una forma de acción política, pero sí me interesa, sí me parece que es importante fortalecer esas instancias de diálogo político al interior de la organización social, porque esa es la base desde la cual se reivindican luego los derechos fundamentales y es desde donde se ejercen los derechos fundamentales. Entonces yo espero efectivamente una sociedad civil más activa, más dialogante, mejor organizada, que sea un complemento político a la discusión política que se realiza en las instituciones. ¿Cómo te relajas, Jaime? ¿Escucháis música? ¿Veis tele? ¿Veis película? ¿Veis serie? ¿Veis Netflix? ¿Cómo te Sí, mira, relajas? me gusta harto leer. ¿Mm? He estado leyendo novelas en general últimamente, algunos libros de cuentos, y ahora estoy también con un libro que habla de la República de Weimar, esta república, la primera república alemana después de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Pero en general música, lectura, ¿verdad? Y pasar tiempo con mi familia, mi compañera, con los niños, con mis amigos también. ¿Fútbol? ¿Deporte? Sí, juego fútbol de vez en cuando. Ahora mismo estoy saliendo de una pequeña lesión, eh, pero nada, ya me queda muy poco, estoy casi superándola.
Eh, pero me gusta harto jugar fútbol. De vez en cuando he jugado pádel también. Se puso tan de moda ahora que Está de ya no moda el es tan pádel. grato, pero se Hasta puso yo de muy de repente. moda. Pero sí, siempre he sido bueno para jugar a la pelota. Yo creo que es lo que más me distrae de los deportes que hago. Hay que tener buena aeróbica para el pádel, ¿ah? Mira que se corre, pero como Sí, locos. se corre más de lo que parece. Sí, absolutamente. Oye, y en términos de distracción, solamente eso, no hay nada más. Por ejemplo, salir, vacaciones, algún punto específico que te guste visitar, no sé, algún local, no sé, dónde Mira, frecuentas, algún restaurante, alguna cosa. me gusta harto salir a caminar. ¿Ya? ¿Por Camino harto dónde? Ah, camino harto por el borde costero, ¿verdad? De vez en cuando me voy caminando incluso al centro de Viña o al Paraíso, cuando me baja un poco la locura. ujú. Eh, y en cuanto a lugares, mira, soy malo para el lugar favorito, pero me gusta salir de repente a comer, no sé, a compartir alguna comida con mi familia, con los amigos, de repente una copa de vino, una cerveza, por ahí. Eh, pero lo que más me gusta yo creo es salir al aire libre. Justo estaba mirando la ventana, pero yo creo que ir al jardín botánico, ponte tú en Viña del Mar. Sí, es muy entretenido. ¿Qué Me tal? relaja harto ese contacto con la naturaleza. Oye, estamos cerrando ya. La gente puede tomar contacto contigo en las redes virtuales, las redes sociales, porque siempre, de repente como que el candidato está como un poco aislado. Yo sé que hacen campaña, que yo sé que están, ¿no es cierto?, en la calle, volanteo, todo lo demás, pero es el directo que se ocupa tanto por estos días, no se utiliza mucho y se delega, digamos, a otras personas por tiempo, por todo lo que tú queráis, ¿no es cierto? Pero tú echáis un vistazo de repente a las redes, ¿qué te dicen? ¿Cómo te lo dicen? ¿Para dónde va la cosa? Sí, trato de mantener contacto. Claro, no es del todo fácil porque pues, efectivamente la vida del candidato es muy intensa, Sí. eh, pero, pero trato de mantener efectivamente mis redes al día. O sea, el Instagram, por ejemplo, lo voy revisando periódicamente. Me preocupo estar al tanto de lo que se comenta en las publicaciones que subimos. Más o menos seguido llegan también algunas publicaciones, comentarios por mensaje directo. Entonces, eso también cuando me toca leerlo los contesto y trato de interactuar un poco con la gente, porque entiendo también que hay ahí un rol de representación política que es importante por parte de un diputado. Entonces, yo quiero también eh, conocer aquello que estoy representando y tratar de establecer, dentro de lo que razonablemente se puede, un vínculo con la ciudadanía. Jaime, te quiero agradecer, te deseo toda la suerte del mundo, a todos los candidatos les digo lo mismo, así que, y estaremos muy atentos a ver cómo se van dando las cosas, ¿no es cierto? Estos derroteros de la política que a veces nos sorprenden. Ya pues Jorge, muchas gracias, gracias por la invitación. Una conversa muy entretenida, muy interesante y nada, espero efectivamente llegar al Congreso Nacional en representación de las provincias de San Antonio y de Valparaíso en estas próximas elecciones parlamentarias. Gracias, Jaime. Bueno, ahí está. Siempre buscamos el lado B del candidato y de la candidata. No buscamos ahí hurgar, ¿no es cierto?, incomodar al invitado. Se trata simplemente de abrir esta posibilidad de que usted conozca un poquito más a quienes ostentan, ¿no es cierto?, la intención de llegar al Parlamento, a la Cámara de Diputados o bien al Senado. Pausa comercial, vuelvo inmediatamente al segundo bloque de diálogos.